¿Cómo están? Bienvenidos a Combinación Clave. Estamos ya con nuestra primera entrevistada. Ella es Paulina Astroza, doctora en Ciencias Políticas y Sociales, académica de la Universidad de Concepción. Vamos a hablar, Paulina, ¿cómo estás? Hola, Fernando, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que pasó ayer. Tú eres muy metida en todos los temas internacionales y ayer fue un día bien especial por lo que constituyó el cambio de mando en Estados Unidos. Por lo menos sentar algún tipo de plataforma para poder entender este paso desde Trump a Biden, lo que se le viene a Estados Unidos y también lo que se le viene a Trump. Lo primero es lo que tú dices, o sea, es histórico, es inédito un tipo de cambio de mando como el que observamos, en que el presidente el presidente saliente no reconoce el triunfo de aquel que gana, y donde además el sistema de los Estados Unidos funcionó, porque tanto los tribunales en los estados federados como la Corte Suprema, con una sentencia final, incluyendo jueces que el propio Trump había nominado, votan de manera unánime porque no había habido fraude. Luego viene esta ceremonia del 14 de diciembre, donde el colegio electoral tiene que ratificar lo que cada uno de los colegios electorales o la institución, porque esto es muy distinto en cada estado federado, había establecido, y dice que gana Biden por 302 votos de grandes electores. Luego viene este 6 de enero, que yo creo que marca muchísimo lo que pasó ayer, en que un trámite constitucional republicano, que normalmente pasaba sin pena ni gloria, que es que el Congreso Pleno ratifica lo que establece el colegio electoral, se transforma en definitiva en este asalto al Capitolio y con todo lo que vimos ese día. Yo creo que eso marcó mucho. Entonces terminamos por una parte 4 años de un mandato de Trump con las características que todos sabemos, que llegó al extremo, y ese extremo finalmente fue el asalto al Capitolio. Y lo que ya vimos ayer es la consecuencia de eso. O sea, por un lado tenemos a un presidente doblemente acusado políticamente con el impeachment, que fue aprobado por la Cámara de Representantes y ahora tiene que pasar al Senado. En segundo lugar, vemos una ceremonia en pandemia, por la cual no vimos lo típico de la gente reunida en la explanada en el hall ahí en Washington, sino que habían 200.000 banderas estadounidenses representando justamente esa ausencia de la gente que normalmente iba, porque cada cambio de gobierno siempre tienen ese show que tanto también le gusta a los estadounidenses, que termina con fuegos artificiales y conciertos. Además, sin la presencia del presidente del presidente saliente, segunda vez en la historia en que no está el presidente, y la última vez fue a fines del siglo XIX, o sea, se respetaba una tradición de republicanos a demócratas a republicanos durante más de un siglo. Y esa salida de Trump, además, de la Casa Blanca, y donde deja dicho, bueno, volveremos de alguna forma. Entonces, mi primer comentario es que Trump se va de la Casa Blanca, pero no se va de la política activa, y además el trumpismo queda. Y queda además dentro del Partido Republicano, que hoy día va a tener, tiene ya un dilema muy grande respecto a qué va a hacer de partida en el impeachment, y luego en cómo va a seguir funcionando, si se desacopla o no se desacopla de esta ala más trumpista de los republicanos. Entonces, la verdad es que pasaron muchas cosas. La primera vicepresidenta, mujer, afroamericana, su padre es de Jamaica y que tiene orígenes en África, su madre es india, ella además está casada con un hombre blanco, judío, ella es exfiscal, o sea, ella además es un símbolo de esa inclusión, de esa diversidad que hay en los Estados Unidos, que Biden quiere tomar como una de sus banderas de gobierno, y para diferenciarse obviamente del gobierno de Trump. Y por último,
la idea, y eso estuvo muy presente en el discurso de Biden, es que la democracia finalmente ganó. Yo te dije, las instituciones funcionaron finalmente, el ejército se puso ahí, el vicepresidente Mike Pence jugó un rol muy importante también, no acompañó a Trump en la despedida, sino que estuvo en la misa anterior al cambio de mando y estuvo en el cambio de mando, y la idea de la unidad. Yo creo que ahí hay un tema interno que es el gran desafío junto con la pandemia para Biden en este primer año de gobierno. Ahora tú mencionaste varias cosas que son simbólicas en las personas, digamos. El caso de la primera vicepresidenta de Estados Unidos, en Kamala Harris, las situaciones que tienen que ver con la no presencia del presidente saliente, creo que fue Andrew Jackson, el anterior, que no estuvo también en una situación de este tipo. También es interesante ver lo que tiene de simbolismo, Paulina, en las primeras decisiones que toma el presidente Biden, que ya había dicho, por ejemplo, algunas de ellas en términos de relaciones internacionales. Él dijo que firmaba el primer día la vuelta al Acuerdo de París. También firmó la inclusión en la Organización Mundial de la Salud, cosa que también Trump se había retirado. Todo la primera semana o las primeras 2 o 3 semanas, Paulina, tú las ves llenas de este tipo de actos que, si bien son materiales y tienen que ver con cosas muy precisas, pero para los efectos prácticos marca un hecho simbólico de la diferencia que puede haber entre esta administración y la anterior. Yo creo que no solamente es simbólico, porque dentro de todas las medidas que adoptó ayer, incluso hay una foto, a diferencia de otras fotos del Salón Oval cuando estaba Trump y no había ni un papel encima de la mesa. Ayer había la foto que aparece, es un alto de carpetas con decretos, el cual firma inmediatamente Biden, y está dentro de los primeros, tal como tú dices, el volver al Acuerdo de París. Y el volver al Acuerdo de París significa que a nivel interno Estados Unidos tiene que cumplir con las metas que se impuso en ese Acuerdo de París. Por lo tanto, va a tener un efecto inmediato. Tanto así que otra de las medidas que adoptó inmediatamente Biden fue detener la construcción de un gasoducto, que había estado también en las medidas de Trump, y que produce daño al medio ambiente, y hay toda una cuestión medioambiental. Vuelve a la Organización Mundial de la Salud, y eso también va a tener efectos concretos. O sea, eso significa que de nuevo Estados Unidos va a ser el gran contribuyente en dinero a la Organización Mundial de la Salud. Y en segundo lugar, porque Trump no solamente suspendió el pago, sino que además se retiró de la organización. Ahora vuelven y tiene que volver además a volver a contribuir, y es el principal contribuidor de la OMS, y en segundo lugar está la fundación de Melinda y Bill Gates, y después vienen los estados y otros contribuyentes privados. Pero además firmó decretos, por ejemplo, como detener la construcción del muro en México. Ese ya es otra medida, y es una medida concreta, porque además Biden señaló que está dispuesto a nacionalizar, a darle la nacionalidad a indocumentados, sobre todo este proyecto que tenía Obama, que era el proyecto DACA de los Dreamers, de aquellos jóvenes que se han criado en los Estados Unidos, que llegaron de muy pequeños con sus padres inmigrantes, que nunca han tenido documentos, pero han hecho toda su vida en los Estados Unidos, y que hoy día Biden dice que va a otorgarles, por lo tanto, aquellos documentos que les va a permitir desde tener mejor acceso a la salud, a la educación, etcétera, y ya no vivir en la clandestinidad como se producen las redadas de repente en Estados Unidos y las deportaciones. Por otro lado, también firmó un decreto por el cual se le perdonan las deudas universitarias a los estudiantes y establece un arancel cero para los préstamos para estudiar. Y eso como medida de social, de impacto inmediato en los estudiantes, porque en Estados Unidos hay pobreza, uno lo ve como un país grande, rico, pero las desigualdades son enormes, y esto también implica
medidas súper concretas de lo que está haciendo Biden. Entonces, tiene una serie de otras medidas que las estuve leyendo, ahora se me olvidan otras, pero son de efectos concretos. Ya, o sea, sí, inmediatamente van a producir efectos. Pero sí es simbólico, como tú señalas, en la medida en que son los grandes ejemplos de lo que implicó la administración Trump. Esa administración que fue un repliegue, que abandonó el multilateralismo, que denostó a muchas organizaciones internacionales, que en lo internacional dañó los lazos con los aliados. Biden también ha planteado que quiere retomar los lazos con los aliados, sobre todo en la OTAN, en la Unión Europea. A nivel interno, también todo esto de la inmigración, Biden dice que nos va a permitir que hayan estos centros de detención con los inmigrantes en situación irregular, en el cual van a separar a los hijos de las familias, o sea, que se van a respetar los derechos humanos. Todo hay que ver también de qué manera práctica se va a hacer, porque recordemos que la administración de Obama fue una de las que mayormente deportó a inmigrantes. Entonces veamos también de qué manera se va a concretar todo esto. Y lo otro es que ha nombrado en distintos cargos a personas que simbolizan justamente esta inclusión y unidad que él quiere. O sea, desde un transgénero en una subsecretaría, o que nombra a la primera mujer como secretaria del Tesoro, como Janet Yellen, que ya había sido la presidenta de la Reserva Federal. Entonces, está nombrando puestos claves a personas que también indican que su idea es incluir y no excluir. Si pensamos en el gobierno de Trump, que cuando veíamos una foto eran todos blancos, la gran mayoría hombres, generalmente eran rubios y diversidad muy poca. Entonces todo eso está desde ya Biden diciéndolo desde ayer en la tarde. Sí, ahora sería bueno, Paulina Astroza, de pronto también poner algún tipo de mirada en lo que Biden no es, no solamente en lo que es. Joe Biden no es un izquierdista tal cual como se conoce en buena parte de América Latina, en Chile y en otras partes, por pertenecer al Partido Demócrata. Él fue vicepresidente, tú lo mencionaste ya, de Barack Obama. No tuvo muchos problemas de bombardear países ni determinadas cosas, tal cual como lo han hecho prácticamente todas las administraciones, digamos. Es una persona que aquí probablemente en términos de, llamémoslo así, el espectro político chileno probablemente estaría más entre una democracia cristiana moderada o Renovación Nacional, pero los presidentes en Estados Unidos en general, por muy demócratas que pertenezcan a ese partido, no son equivalentes a lo que son las oposiciones, o en este caso chilena, o en otros países de América Latina, y por lo tanto, ¿cuáles son, por ejemplo, algunas de las cosas que Biden no está dispuesta a cambiar? Y que probablemente hay una masa bien potente que pide cambios en ese sentido. Y eso que tú señalas de Biden también corre para Kamala Harris, porque ella tampoco es del ala más de izquierda dentro del Partido Demócrata. Ella está muy al centro y está muy en la línea de Biden, a diferencia de lo que han sostenido algunos, aquí incluso tweets que comenté de alguien, donde decía que Kamala Harris representaba el ala radical izquierda del Partido Demócrata, o sea, nada más lejos de la realidad. De hecho, la parte más de izquierda dentro de los demócratas, que estaría más representado por Bernie Sanders y por Alexa Ocasio-Cortez, ella votó en las grandes elecciones, o sea, en la primaria final, ella votó por Sanders, no votó por Biden. En fondo marcando el punto que dentro del Partido Demócrata hay también un arcoíris, digamos, de matices, y en el cual tanto Biden como Kamala Harris están más al centro del espectro de
del Partido Demócrata. Y una parte importante que le dio el triunfo a Biden es justamente el sector de Bernie Sanders. Bernie Sanders rápidamente apoya a Biden en la campaña, a diferencia de lo que hizo con Hillary Clinton. Entonces, muchos de los votos que obtuvo Biden esta vez viene de ese sector. Y ese sector también va a presionar a la administración de Biden para que se cumplan ciertos los objetivos que ellos tienen, sobre todo en el tema del cambio climático. O sea, este gran acuerdo, el Green Deal, que han planteado, bueno, yo creo que una de las presiones también fueron por parte de ese sector para que una de las primeras medidas fuera el volver al Acuerdo de París. Entonces, internamente el Partido Demócrata va a tener esas tensiones que ha tenido siempre. Este sector va a presionar porque se incluyan parte de su catálogo de demandas, como esto mismo la inclusión, la parte de los derechos reproductivos de la mujer. Todo eso va a haber una presión interna dentro del propio Partido Demócrata. Y por otro lado, Biden, yo creo que, como tú señalas, incluso, o sea, uno piensa en cuáles han sido los gobiernos de los Estados Unidos que más intervenciones en el exterior han tenido, han sido más los demócratas que los republicanos. Y si algo se caracterizó la administración de Trump, es que creo que tuvo una intervención y fue un bombardeo a Siria por el tema de las armas químicas que estaban ahí. Pero no hubo intervenciones extranjeras, menos ocupaciones en los 4 años de Trump. Eso no lo hubo, lo que sí ha ocurrido en las administraciones demócratas. Entonces, ahí hay que ver de qué manera va a haber esta política exterior Biden, pero yo creo que va a estar, sobre todo el primer año, muy, muy atareado con lo interno. Yo creo que todo lo exterior, esto de tratar de retomar los lazos, el multilateralismo y volver a las relaciones con sus aliados, yo creo que le va a tomar más tiempo, porque los desafíos internos que tiene Biden hoy día son demasiado grandes. El legado que le deja Trump en lo interno a Biden está en primer lugar una sociedad estadounidense muy radicalizada y con nuevos clivajes, o sea, con clivajes que venían desde la historia de los Estados Unidos, sobre todo con la población afroamericana, pero además con este discurso y esta administración de radicalización, de mentiras, de polarización que te lleva no solo a la polarización, a la radicalización de las posiciones. Bueno, la muestra más clara es lo que ocurrió en el Capitolio. Ese es uno de los primeros grandes desafíos que va a tener que enfrentar Biden, porque además hay un altísimo porcentaje de los estadounidenses, sobre todo republicanos o que votaron por Trump, que de verdad creen que les robaron las elecciones, que de verdad creen que se ha censurado al presidente Trump, al expresidente Trump, que de verdad creen que ellos están perdiendo por la globalización, que ellos están perdiendo su identidad por la inmigración, y además este tipo de personas, muchos de ellos exmilitares, tal como se ha comprobado de las investigaciones de los que intervinieron en el Capitolio, tienen acceso a las armas. Entonces, existe la alerta. Si la alerta ayer estaba no solamente en Washington D.C., estaba en todo Estados Unidos. La alerta de que pudiera haber algún grupo, incluso puede salir de estos famosos lobos solitarios con armas a ponerse a matar a población que estiman que son sus enemigos. Y en esto es clave algo que dijo Biden en el discurso, pero antes lo dijeron los jefes del Estado Mayor del Ejército en una carta. Cuando dicen que ellos han jurado lealtad a la Constitución, no a una persona, y que además ellos están preparados para defender al Estado del enemigo interno, del terrorista interno que existe en los Estados Unidos. Y eso mismo dijo ayer Biden, habló de terroristas internos. Cuando Estados Unidos generalmente, cuando ponía los cambios de mando, aparece ese vidrio blindado y toda la seguridad, normalmente se estaba pensando en ataques terroristas o del terrorismo islamista del exterior, aunque hubiesen nacido los terroristas y vivido en Estados Unidos, pero siempre el enemigo era el exterior.
Hoy día lo tienen dentro. Y eso le va a comer mucho tiempo a la administración de Biden, junto con el tema de la pandemia y los efectos económicos. Sí. Ahora, Paulina, yo lo he dicho varias veces acá porque creo que es una cosa que vale la pena recordar. De pronto uno tiene la idea de determinados países o de determinadas personas. También pasa con un total desapego de lo que ha sido su historia. Estados Unidos es probablemente, a mi modo de ver, uno de los países más violentos de la Tierra, si no el más violento. En cualquier estadística, desde violencia intrafamiliar hasta asesinatos en serie, francotiradores múltiples, robos o con violencia, en fin, donde tú lo pongas en estadísticas que tienen que ver con eso, Estados Unidos está entre los primeros. Y en segundo lugar, es la única democracia moderna que ha matado a 4 presidentes en ejercicio. Y no los ha matado, llamémoslo así, para usar tu concepto, Paulina, sobre la base de terroristas externos, sino que básicamente sobre la base de ciudadanos que han asesinado al presidente de la República y han atentado contra probablemente casi la totalidad del resto. Por lo tanto, cuando se fricciona Estados Unidos, cuando está en una situación extraordinariamente tensa y con los niveles que tú describiste de posibilidad de acceso a las armas, hay que meter esta variable que es muy incómoda, porque es casi como un ser agorero de la fatalidad, pero hay que meter esa variable porque la historia te ha enseñado que esa variable ha sido muy determinante muchas veces. Así es, y no solamente presidentes, sino que líderes como Martin Luther King y otros también. Entonces, por eso que yo pongo el acento en que lo interno, ya que se llevó a esta radicalización en estos 4 años de Trump, y que el discurso venía desde el presidente de los Estados Unidos. O sea, imagínate, desde la cúpula venía todo este discurso de estas mentiras, de incitación al odio, y ya con el discurso el 5 de enero en el Capitolio afuera, que después trata de lavarse las manos y dice, no, yo no los incité a entrar, cuando les dice expresamente lo que está ocurriendo adentro, trata de traidor a Mike Pence. Entonces, va sembrando esa semilla donde, tal como tú lo señalas, en una sociedad tremendamente violenta en los Estados Unidos, y tú señalas los índices, y están ahí, y la cantidad de gente que está en las cárceles es muchísima en los Estados Unidos, además, y el acceso a las armas. Bueno, eso es muy preocupante dentro de Estados Unidos, y ahora reforzado por estos 4 años de Trump. Yo siempre me acuerdo cuando a mí me entrevistaban cuando recién ganó Trump, y me decían cuál era la amenaza mayor que yo veía. Y yo dije en aquella oportunidad que la amenaza que yo veía era que esta forma de hacer política y esta forma de tratar al adversario como el enemigo, como trató a Hillary Clinton durante tanto tiempo, a Nancy Pelosi, el mismo Joe Biden, que en el fondo lo trataba de Sleepy Joe, como que siempre estaba durmiendo, o a todos, y esto que fue más de incluso lo que yo pude haber pensado cuando ganó, va a traer consecuencias. Las consecuencias las estamos viendo, y además que, insisto, Trump se va de la Casa Blanca, pero no se va de la vida política, porque en Estados Unidos hay una tradición que los expresidentes no siguen en la arena política activa. Normalmente crean sus fundaciones, escriben libros, dan conferencias por el mundo, pero no son políticos activos. Obama salió pocas veces a hablar políticamente y a dar un discurso y rebatir algo de Trump. No lo hacen. Entonces, lo que va a pasar ahora es que sí vamos a tener probablemente a un Trump, un expresidente activo. Y además, con el juicio político, ahora no se sabe bien la fecha, porque están viendo ahí Nancy Pelosi, que es la presidenta de la Cámara de Representantes, que tiene que informarle al presidente del Senado para que se inicie en el Senado del impeachment. Tienen que elegir ahí bien la fecha, pero finalmente,
si llegara a ocurrir que se aprueba el impeachment, yo lo veo difícil porque se requieren 17 votos de senadores republicanos. Que van a haber votos a favor, van a haber. Yo no sé si se alcanzan los 17, o son 2/3. Y si llegara a pasar eso, yo temo que la figura de Trump finalmente se va a transformar en un héroe, en una víctima de la propia democracia para sus seguidores. Y va a explotar ese sentimiento, porque los populistas hacen eso. Dicen que a ellos los discriminan, que no les dan acceso a los medios cuando están siempre en los medios, que ellos no los dejan hablar. Bueno, eso va a empezar, ya empezó a hacer Trump y sus seguidores. Y eso puede alimentar a un sector que no olvidemos que Trump logró 74 millones de votos en esta elección. 8 millones de votos más que el 2016. Y que esos votos en gran medida son de Trump, no son del Partido Republicano. Sí. Entonces, los republicanos que osen ir en contra de Trump, hoy día son calificados de traidores, y ya ves lo que le pasó a Mike Pence, donde entraron al Capitolio con una horca y gritaban ahorcar a Mike Pence. Y el vicepresidente de Trump, digamos. El vicepresidente de Trump, o sea, imagínate. Entonces, ahora, si nos vamos al análisis del Partido Republicano, tienen un gran y severo problema, porque ellos están conscientes que, bueno, dentro del Partido Republicano, acaba de salir una encuesta, como un 94% está en contra del impeachment. Entonces, tienes un sector que sigue apoyando mucho a Trump. 147 republicanos, representantes en la Cámara Baja, y 8 senadores votaron ese 6 de enero en contra de la ratificación de Biden del colegio electoral. Eso representa más o menos 70 millones de votos de personas. Y además, si tú comparas cómo Trump entrega al Partido Republicano hoy día, claro, uno puede decir, no le deja al gobierno, no le deja a la mayoría en la Cámara de Diputados y no le deja la mayoría en el Senado. Todos son demócratas hoy día. Pero si entras a analizar, dejan mejor pie al Partido Republicano de lo que lo dejó George Bush cuando terminó sus 8 años y le entregó el mandato a Obama. Tienen más representantes, tienen más gobernadores, tienen más senadores, tienen más diputados. Entonces, ojo ahí, porque se está produciendo algo en la derecha de los Estados Unidos que ya había partido en el Partido Republicano, ya se estaba derechizando más, pero con la llegada de Trump ya pasan más al populismo, incluso el nacionalpopulismo de ultraderecha, y que eso puede causar finalmente la división. Vamos a ver qué pasa en el voto del impeachment, pero en la Cámara de Representantes 10 republicanos votaron a favor del impeachment, cuando en el impeachment de enero del año pasado ningún republicano votó a favor. Ahora votaron 10 a favor. Y solo 3 demócratas votaron a favor de Clinton en su momento. O sea, mira la cantidad, la diferencia hoy día. Paulina Astroza, muchas gracias por este contacto. Con combinación clave, hay que estar atento viendo lo que pasa en Estados Unidos, porque no solamente es gravitante todo lo que ocurre en esa economía, sino que además porque muchas de estas cosas son inéditas y por lo tanto es interesante seguir de cerca como testigo histórico de algo que no te lo van a contar los libros, sino que lo has visto tú, y eso me parece muy interesante. Muchas gracias, Paulina. Gracias, Fernando, que tengas buen día. Chao, chao. Volvemos con combinación clave. La clave me escucha.